Hablar de cómo Dios puede trabajar en la vida de una persona es quizás para toda la humanidad un misterio, porque en el momento que nos ponemos a reflexionar sobre cuán grande es Dios y cuán extensa es la obra que hace con nosotros, podemos llegar a pensar que somos parte de algo tan inmenso que ni siquiera lo imaginamos. Esta es la historia de mi vida que les voy a contar sobre cómo llegué acá, a este punto de mi vida en el que digo, no necesito nada más, necesito solo a Jesús para entender de que todo va a estar bien, sin importar qué pase a mi alrededor, sin importar cuántos problemas, cuántas dificultades tenga que afrontar. Sé en este momento que Jesús es y será mi gran compañero por el resto de mi vida. Recuerdo que mi mamá siempre me cuenta la historia de cuando nací y soy hija de una madre soltera. Siempre he dicho que Dios es mi padre porque siempre he tenido la necesidad de encontrar ese ser superior, esa figura paterna, y en él la he encontrado. Recuerdo que de niña, cuando me contaban la historia de Dios, de cómo había creado el mundo, quizás pensaba y reflexionaba de que, ¿dónde está? ¿Por qué no lo podemos ver? Y mi mamá, aunque no era adventista, de hecho, yo fui presentada a la iglesia adventista cuando era una bebé por una familiar. Y ella fue, de cierta forma, quien nos impulsaba, nos decía y nos invitaba a que fuéramos a la iglesia, pero fueron pocas ocasiones en las que en ese momento pudimos asistir. Pero aún así mi mamá leía la Biblia conmigo, orábamos antes de dormir. Entonces, la obra que hizo mi mamá, quizá no de un tema de religión, fue un tema de mostrarme a Dios, de mostrarme cuán dependientes debemos ser nosotros los seres humanos, dependientes de Él. Entonces, entender que había un ser supremo para una niña de 3 o 4 años puede ser algo supremamente difícil de comprender. Y me hacía muchas preguntas y quizá llegaba a conclusiones algo jocosas por ser una niña, pero mi mamá siempre estuvo ahí como para orientarme. En esa búsqueda incansable por encontrar y saber quién era Dios, quién era el ser supremo que estaba detrás de todo el orden del universo, encontré en una amiga católica muy devota, quizás como un momento de una experiencia de gratitud. Me enseñó a rezar el rosario. Yo estaba convencida que yo quería hacer la primera comunión porque ella me hacía como sus instrucciones, me daba sus consejos y era tanta mi necesidad de Dios que yo sentía que eso era lo que debía hacer. Así que estaba dispuesta a hacerlo. Hablé con mi mamá no estaba de acuerdo, ella no era de ninguna religión, pero el tema de hacer o dar un paso de esa magnitud, ella pues no estaba segura de que darme ese permiso. Entonces, por cosas de la vida nos mudamos al pueblo, porque en ese entonces vivíamos en una finca como a 1 hora de ese pueblo. Era una finca donde no había luz, había culebras, ratones, mejor dicho. Era como, yo recuerdo esa época de mi vida y digo, wow, ¿desde dónde vengo? ¿Desde dónde me ha sacado Dios? Y bueno, finalmente nos mudamos para el pueblo. Había una iglesia adventista. La iglesia adventista que había allí era una iglesia pequeña, donde los hermanos en su mayoría eran pues adultos,
y por supuesto también había mayores, adultos mayores. Así que en alguna ocasión, pues por sugerencia de esa familiar que en algún momento me presentó a la iglesia adventista cuando yo era una bebé, mi mamá me llevó a la iglesia. Entonces fue allí donde yo empecé a sentirme cómoda, y a pesar de que no habían muchos niños, a mí me gustaba ir a la iglesia y era una alegría tan inmensa saber de que los cantos, los himnos, me aprendía versículos de memoria y los hermanos de la iglesia me querían muchísimo. Era como la niña de todos los hermanos de la iglesia y era Joanita y así. Entonces fue una experiencia muy bonita, porque siempre sentí como ese apoyo, esa confraternidad de hermanos. Y bueno, mi mamá no me acompañaba los sábados porque inicialmente me llevó un par de veces, pero después yo ya iba sola a la iglesia. Entonces los sábados era el día más esperado por el tema de compartir con los hermanos, de cantar, de estudiar la Biblia, de escuchar esas historias que me contaban los adultos. Y allí fue como donde nació ese primer amor. Recuerdo que había una pareja de esposos que ellos fueron los que me dieron la fe de Jesús, y yo tenía una falda y ellos me regalaron un vestido, y entonces un sábado me ponía una falda, el otro sábado me ponía el vestido y así. Y de hecho cuando yo pedí ser bautizada, mi mamá no quería dejarme bautizar porque ella decía que yo no tenía ropa para ir a la iglesia. Entonces, en medio pues de las trabas que ella ponía, pues era como el miedo a que yo tomara una decisión en ese momento. Pues estaba muy pequeña, tenía 12 años y no estaba, o mi mamá no tenía la garantía de que yo podía continuar con una vida cristiana, o que de pronto no era consciente de la decisión que estaba tomando. Así que al principio fue un poco difícil convencerla porque fueron el pastor, fueron hermanos a hablar con ella, pero bueno, finalmente accedió. Yo creo que ese día fue un día de los mejores que recuerdo, y la verdad es que es una experiencia muy linda el saber de que pese a todas las circunstancias que en ese momento surgieron, yo seguí adelante. Y bueno, después de eso viene algo difícil, y es el tema de que yo estaba en la preadolescencia, ya empezaba con los amigos del colegio y no era fácil porque los muchachos que estaban en la iglesia, los poquitos que habían, empezaron a salirse, se fueron, y entonces ya empecé a sentirme como que no me sentía cómoda en la iglesia, pero sin embargo nunca dejaba de asistir los sábados. Yo iba al culto, así fuera a las 11, y me salía antes como para evitar las preguntas incómodas que me pudieran hacer los hermanos. Sin embargo, yo siempre rescato eso, y es que ahí en esa iglesia nunca me dijeron ¿por qué haces esto? Te vivimos haciendo esto. Nunca hubo una palabra de juicio, siempre fue te extrañamos, te queremos ver con nosotros, y eso fue finalmente lo que hizo que quizás nunca me alejé del todo. Estaba perdida, pero estaba perdida dentro de la iglesia, y suena feo decirlo, pero estaba allí, y Jesús tenía un propósito. Para cuando tenía 15 años, próxima a cumplir 16, nos mudamos nuevamente a un pueblo más grande. Había una iglesia mucho más grande. De hecho, había clubes de jóvenes. Nunca había escuchado en mi antigua iglesia que existía el club de guías mayores, o club de aventureros o conquistadores. Para mí eso era algo súper nuevo. Entonces, a pesar de que había deseado no volver a la iglesia, un amigo me invitó y seguí asistiendo a esta iglesia. Así que conocí nuevos amigos, conocí a muchas personas que fueron como en ese momento llegaron con una palabra de ánimo, de aliento como en esa etapa oscura en la que estaba atravesando. Así que
recuerdo esa época de mi juventud en los clubes, muy activa, pero aún seguía algo allí, seguía algo que no podía llenar, y es el tema de los vacíos emocionales. Y entonces cuando llegaban personas a mi vida y perdía tiempo, energía con relaciones que no iban para ningún lado, y seguramente con relaciones que Dios no estaba de acuerdo. Pero ahí también estaba Dios, a pesar de mis errores, acompañándome, guiándome en cada paso que daba. Y tomé la decisión de que ya era suficiente de perder mi tiempo con relaciones que no iban para ningún lado, y tratando de llenar esos vacíos que habían quedado quizás de mi infancia, de no haber crecido con una figura paterna. Entonces decidí enfocarme en mis proyectos. Mi mamá siempre había querido que yo estudiara, ya para ese momento estaba terminando algo que acá en Colombia se conoce como normalista superior, es decir, tú puedes ser docente de primaria y en el camino puedes decidir si hacer una licenciatura, como especializarte en un área específica. Así que decidí que quería ir a la Universidad Adventista acá en Colombia para continuar con mi licenciatura en español e inglés. Entonces era un reto porque yo no tenía los recursos suficientes, pero afortunadamente allí había una modalidad que era a distancia, me permitía trabajar y poder sostenerme en la carrera y así poder alcanzar ese proyecto que me había propuesto. Entonces me mudé para Medellín, quizás con el ánimo de dejar esa vida tormentosa atrás, de relaciones infructuosas. Y en Medellín empezamos muy bien, seguí con el tema de enfocarme en la carrera que había escogido. Y bueno, conocí también una familia que me apoyó mucho, personas que estuvieron ahí para darme la mano, porque para quienes han sido estudiantes universitarios conocen que siempre uno necesita como que alguien le dé una palabra de ánimo, que le ayude con cosas, ya sea arriendo, mercado, en fin. Entonces Dios me seguía guiando en ese camino. Comencé una nueva relación, que parecía que todo iba muy bien. Pasaron 2 años con esa relación, pues también servíamos en la iglesia, pero las cosas no terminaron bien. Entonces es allí donde nuevamente como que caigo, tengo una recaída espiritual, por decirlo así, y entré en una etapa de no, nadie me quiere, no soy suficiente digna para que alguien me ame de verdad. Entonces, cuando un ser humano se encuentra con esas luchas existenciales, con esas necesidades, digamos que es muy difícil concentrarnos en que sí, allá hay un Dios que te está acompañando, que está contigo, no te ha dejado sola. Y bueno, entonces era yo encerrada quizás en mi soledad, en mucha depresión, y decidí volver a mi casa, en el pueblo donde estaban mis papás, y allí pues conseguí un trabajo. Estaba como tratando de dejar atrás esa ruptura que me había ocasionado de pronto algún daño, y bueno, seguía allí como tratando de no desfallecer. No dejé de ir a la iglesia, pero sabía y era consciente de que estaba perdida. Perdida en la iglesia, sí se puede estar perdido dentro de la iglesia, fingir que no pasa nada, salir al frente y cantar y sentir que estás vacío. Entiendo, si estás pasando por ese momento, yo lo viví y entiendo que eso puede pasar. Así que los meses pasaron, he estado otra vez en una nueva relación, esta vez con una persona un poco más madura, de pronto más consciente, pero espiritualmente los dos quizás estábamos débiles, lejos de Dios. En esa época conocí a una nueva persona, empezamos una relación
en medio pues del ir y venir, porque era una relación a distancia, pues los dos nos metimos en un terreno prohibido, yo quedé embarazada y ese fue el epicentro de toda mi vida. Yo puedo resumirlo de esa manera porque fueron meses muy difíciles. Yo decía, wow, voy a ser mamá. Ya me había graduado de la universidad para ese entonces. Él es una persona maravillosa. Yo sabía que no nos iba a faltar nada pues al bebé y a mí. Digamos que de cierta forma a los ojos de los seres humanos no había problema, todo estaba bien, pero yo sabía lo lejos que estaba de Dios en ese momento. En ese momento fue cuando entendí realmente que mi vida no podía seguir así. Y no podía seguir así, no solamente por quizás la vergüenza que le da a uno como pecador el pecado, sino el tema de saberse y sentirse sin esperanza, quizás sin sentirse sin perdón de Dios. Entonces eso nos hizo reflexionar tanto a él como a mí, porque para los dos fue algo supremamente difícil de asimilar, porque es un pecado que sale a la luz. Entonces cuando nosotros hablamos de pecados y decimos, todos somos pecadores, pero cuando es un tipo de pecado que el mundo se va a dar cuenta, entonces ahí sí nos toca y decimos, metí la pata, como decimos acá en Colombia. Pero bueno, mi familia pues asimiló las cosas de una buena manera. Eso también pues fue como un apoyo muy importante para mí en ese momento. Sin embargo, cuando yo recibí la noticia de que iba a ser mamá, wow, yo sentía que no estaba preparada para eso, que no quería un bebé en mi vida. Representaba la frustración quizás de alcanzar otros proyectos que tenía en mente y pues sí, nosotros teníamos planes de matrimonio, pero no era el orden de las cosas. Entonces, verme en esa situación, la verdad que me hizo reflexionar muchísimo respecto a lo que necesitaba realmente, los cambios que necesitaba hacer en mi vida espiritual. Y bueno, estábamos hablando con las directivas de la iglesia para rehacer como nuestra vida espiritual. En esto entendiéndose que debíamos volver a bautizarnos, pensar a futuro en establecer una relación sólida, casarnos, y pasó algo inesperado. En la primera ecografía, cuando iba a conocer a mi bebé, ya tendría 3 meses más o menos, lo primero que me dijeron: el embrión no tiene latidos. Creo que esa parte fue la parte más difícil, porque, o sea, ya sabía, ya tenía conocimiento de que, o sea, todo lo que había hecho de alguna manera hasta ese momento estaba mal, pero en ese momento uno pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Ya nosotros estábamos esperando a ese bebé, lo queríamos con nosotros y de repente ya no había ni una caída, no había pasado nada como para que originara eso, y simplemente esas palabras fueron las que hicieron que en ese momento me sintiera como que se me caía el alma en pedazos. Para contarle a él, para hablar con nuestras familias de nuestra pérdida y el proceso que vivimos después, yo creo y me atrevo a decir que sin Dios no hubiese sido posible, porque Él puso personas para darnos una palabra de aliento, y fue allí donde entendimos que Dios quita, Dios da, pero todo de acuerdo a su divina voluntad. Quizás no estábamos preparados, quizá las personas me decían muchas cosas, pero yo en mi corazón sabía que esta era una oportunidad para acercarme más a Dios, y que si yo
no me aferraba a él en ese momento, yo me iba a inundar en la depresión, iba quizás a estancarme en esa etapa y no iba a poder seguir adelante. Efectivamente, Jesús ha estado ahí en los momentos más oscuros, más difíciles, y ahí estaba. Entonces, seguimos adelante con el proyecto de casarnos, de hacer una familia, porque de cierta forma ese proceso que vivimos juntos como pareja nos unió, fue como un renacer para nosotros y quisimos hacer las cosas bien. Esta vez con la oportunidad de casarnos, de construir poco a poco esa familia que algún día habíamos soñado, y para este momento ya llevamos 1 año de casados, estamos viviendo, disfrutando pues de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas, y yo solo puedo decir que Dios siempre ha tenido un propósito con nosotros, con mi vida. Desde pequeñita, cuando fui quizás mostrada y presentada allí en la iglesia ante Dios, Dios me selló en ese momento para que cumpliera su propósito, un propósito que todos los días trato de cumplir. Aún hay muchas cosas que debo perfeccionar y eso lo sé, estoy muy consciente de eso, pero ahora es diferente. Ahora no soy yo batallando con mis vacíos emocionales, porque ya eso desapareció. No soy yo batallando con la inseguridad, no se trata de mí, se trata de qué quiere Dios y para qué lo quiere Dios. Entonces les comparto mi historia, es la historia de mi vida. Recuerden que soy Joana Vargas desde Colombia.